Trastornos de la unión neuromuscular. La unión neuromuscular funciona como una sinapsis entre la motoneurona y la fibra del músculo esquelético. Consta de terminales de axones de una motoneurona y una región especializada de membrana muscular llamada placa motora. La transmisión de impulsos en la unión neuromuscular es mediada por la liberación del neurotransmisor acetilcolina, proveniente de las terminales axónicas. La acetilcolina se une a receptores específicos en la región de la placa motora de la superficie de la fibra muscular para provocar la contracción del músculo. La acetilcolina es activa en la unión neuromuscular solo por el tiempo breve que tarda en generar un potencial de acción en la célula muscular inervada. En el espacio sináptico hay grandes cantidades de la enzima acetilcolinesterasa, la cual destruye la acetilcolina pocos milisegundos después de que se libera. La rápida activación de la acetilcolina permite contracciones musculares repetidas y gradaciones de la fuerza contráctil. Trastornos inducidos por fármacos y toxinas. Varios medicamentos pueden alterar la unión neuromuscular al cambiar la liberación, inactivación o unión con el receptor de la acetilcolina. Un fármaco que actúa en la membrana posterior a la unión de la placa motora para evitar el efecto despolarizante del neurotransmisión es el curare. Para facilitar la relajación de la musculatura involucrada durante procedimientos quirúrgicos, los fármacos tipo curare se usan para bloquear la transmisión neuromuscular. Los fármacos como la fisiostigmina y la neostigmina inhiben la acción de la acetilcolinesterasa y permiten que la acetilcolina liberada de la motoneurona se acumule y prolongue su acción. Estos medicamentos se usan en el tratamiento de la miastenia grave. Página 870. Las neurotoxinas del botulismo, Clostridium botulinum, producen parálisis al bloquear la liberación de acetilcolina. Los clostridios son bacilos anaeróbicos gram-positivos y formadores de esporas que se encuentran en todo el mundo, en el suelo, sedimentos de agua salada y dulce y en los intestinos de muchos animales. El botulismo clásico transmitido por los alimentos se presenta por la ingestión de alimentos que crecen en el suelo, que no se cocinan o conservan de manera adecuada. Las esporas están latentes, son resistentes al calor y germinan en medios con poca acidez y baja cantidad de nitratos. Las verduras, alimentos conservados en aceite de ajo y sopas enlatadas por lo general son la causa de brotes esporádicos. La ingestión de esporas provoca la síntesis de toxinas y la absorción de toxinas desde el tubo digestivo. El botulismo por las heridas se presenta a través de la colonización de heridas con C. volutinum. El volutismo infantil es ahora la variante más informada de la enfermedad y se presenta por la ingestión de esporas del C. botulinum. El tubo digestivo inmaduro de un lactante permite que las esporas germinen y elaboren las toxinas botulínicas. Los lactantes por lo general desarrollan botulismo por ingerir las esporas que se encuentran en el suelo o derivados de la miel. Las características clásicas del trastorno incluyen estreñimiento, anomalías de los pares craneales, hipotonía, hiperreflexia y dificultad respiratoria. El estreñimiento podría presentarse en los niños afectados por un tiempo variable y precede a la debilidad por varias semanas. En la actualidad, las preparaciones farmacológicas de la toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B para usar en el tratamiento de los trastornos del movimiento del párpado y del ojo. También se usa para el tratamiento de la tortícolis espasmódica, las disfonías espasmódicas, distonía laríngea y otras distonías. El fármaco se inyecta en el músculo afectado usando la actividad eléctrica registrada en la punta de una aguja de EMG especial para guiar la inyección. El tratamiento no es permanente y por lo general necesita repetirse en un tiempo específico. Los aminoglucósidos, ejemplo, la getamicina, evitan la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas y podrían producir una alteración clínica similar al botulismo. Una vez el fármaco se elimina del cuerpo, por lo general los síntomas desaparecen rápido. El medicamento es particularmente peligroso para personas con alteraciones previas de la transmisión neuromuscular como la miastenia grave. Los organofosfatos que se usan en algunos insecticidas se unen a la acetilcolinesterasa para evitar la degradación de la acetilcolina. Producen una acción excesiva y prolongada con un bloqueo de la despolarización de receptores colinérgicos, incluidos los de la unión neuromuscular. Página 871. Los organofosfatos se absorben adecuadamente de la piel, pulmones, intestinos y conjuntiva del ojo, lo que los hace particularmente eficaces como insecticidas, pero potencialmente peligrosos para los seres humanos.
Ciertos organofosfatos se metabolizan rápidamente a productos inactivos de seres humanos y se consideran seguros para la venta al público. Se ha prohibido la venta de insecticidas como Paratión, el cual no se metaboliza con eficacia a productos inactivos. Otros organofosfatos se desarrollan como gases nerviosos con potencial militar. Si se absorben en altas concentraciones, tienen efectos mortales por el bloqueo de la despolarización y pérdida de la función de los músculos respiratorios.
Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de la miastenia grave se basa en la historia clínica y la exploración física. La prueba de la anticolinesterasa, estudios de estimulación nerviosa y una prueba para anticuerpos receptores de acetilcolina. La prueba de anticolinesterasa usa una inyección de bromuro de neostigmina o hedrofonia que inhibe la acetilcolinesterasa, la enzima que disminuye la degradación de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Cuando la debilidad es provocada por miastenia grave, hay una mejoría transitoria importante en la función muscular. Un avance en los métodos diagnósticos para la miastenia grave es la electromiografía con fibra única, la cual está disponible en muchos centros médicos. Esta prueba detecta retrasos o ausencias en la transmisión neuromuscular en las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa. La electromiografía estándar y las velocidades de conducción nerviosa por lo general son normales. Se puede usar una prueba de inmunoensayo para detectar la presencia de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina circulantes en la sangre. La investigación ha encontrado que el virus de Epstein-Barr, un virus del herpes humano linfotrópico, está presente en el timo de muchas personas con miastenia grave. Casi todos los niños diagnosticados con miastenia grave tienen anticuerpos para los receptores de acetilcolina, y su grado de enfermedad está influenciado por su genética y entorno. Los métodos de tratamiento incluyen el consumo de fármacos, tratamiento inmunosupresor, incluidos corticosteroides, manejo de la crisis miasténica, timectomía y plasmaferesis o inmunoglobulina intravenosa. Los medicamentos que pueden exacerbar la miastenia grave, como los aminoglucósidos, se deben evitar. El tratamiento farmacológico con anticolinesterásicos reversible inhibe la degradación de acetilcolina en la unión neuromuscular por la acetilcolinesterasa. La piridostigmina y la neostigmina son los medicamentos de elección. Los corticosteroides suprimen la respuesta inmune y se usan en casos de respuesta inadecuada a los anticolinesterásicos y a la timectomía. Los inmunosupresores, por ejemplo, azatioprina, ciclosporina, también se usan a menudo en combinación con plasmaferesis. La plasmaferesis elimina anticuerpos de la circulación y da una mejoría clínica a corto plazo. Se usa principalmente para estabilizar la condición de personas con crisis miasténica o para el tratamiento a corto plazo en personas sometidas a timectomía. La inmunoglobulina intravenosa también produce mejoría en personas con miastenia grave. Aunque los efectos son temporales, pueden durar semanas o meses. Las indicaciones para su consumo son similares a las de la plasmaferesis. El mecanismo de acción de la inmunoglobulina intravenosa se desconoce. La timectomía o eliminación quirúrgica del timo se usa como tratamiento para la miastenia grave. Dado que se desconoce el mecanismo por el cual esta operación ejerce su efecto, el tratamiento es controvertido. La eliminación del timo se recomienda para personas jóvenes con miastenia grave, quienes por lo general tienen una progresión menor de la miastenia. Página 872. Trastorno de la motoneurona inferior. Las enfermedades de la motoneurona inferior son trastornos neurológicos progresivos que selectivamente afectan las células del asta anterior de la médula espinal y las motoneuronas de los pares craneales. Un ejemplo de un trastorno que afecta únicamente a la LME es un grupo distintivo de trastornos degenerativos que comienzan en la infancia o en la adolescencia llamados atrofia muscular raquídea, AMR. La debilidad y la atrofia muscular son hallazgos prominentes en todas las variables del trastorno. Este trastorno se clasifica como tipo 1, enfermedad de Wernicke-Hoffmann, tipo 2, intermedia, y tipo 3, enfermedad de Kuckelberg-Wirante.
algunas variantes del SMA son resultado de la degeneración de las células del asta anterior, pero no son provocadas por lesión del gen SMN1. La variante más grave puede ser sintomática al nacimiento o en los primeros meses de vida. Además de la hipotonía en el lactante, las personas con frecuencia mueren por insuficiencia respiratoria. Trastorno de los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico consta de ramificaciones motoras y sensitivas de los pares craneales y nervios raquídeos, las partes periféricas del sistema nervioso autónomo y los ganglios periféricos. La neuropatía periférica es cualquier trastorno primario de los nervios periféricos. El resultado por lo general es debilidad muscular, con o sin atrofia y cambios sensitivos. A diferencia de los nervios del sistema nervioso central, los nervios periféricos son fuertes y resistentes. Contienen una serie de vainas de tejido conectivo que envuelve sus fibras nerviosas. Una capa fibrosa externa llamada epineuro rodea a los nervios de tamaño mediano. Dentro, una vaina llamada perineuro envuelve a cada fascículo de las fibras nerviosas. Además, dentro de cada fascículo hay una vaina delicada de tejido conectivo conocida como endoneuro, que rodea a cada fibra nerviosa. Dentro de la vaina endoneural están las células de Schwann, que producen la vaina de mielina que rodea a los nervios periféricos. Cada célula de Schwann puede dar mielina a solo un segmento de un solo axón, el único que cubre. Por lo tanto, la mielinización de un axón completo requiere la participación de una larga línea de células. Lesión y reparación de los nervios periféricos. Hay dos tipos principales de lesión de nervios periféricos con base en el sitio dañado: desmielinización segmentaria que afecta a las células de Schwann y degeneración axonal que afecta al cuerpo celular neuronal o su axón. Los trastornos de nervios periféricos pueden afectar un nervio raquídeo o raíz nerviosa, un plexo nervioso, un tronco nervioso periférico, mononeuropatías o múltiples nervios periféricos, polineuropatías. Desmielinización segmentaria. La desmielinización segmentaria se presenta cuando hay un trastorno de la célula de Schwann, como el síndrome de Guillain-Barré, o daño a la vaina de mielina, por ejemplo, neuropatías sensitivas, sin una anomalía primaria del axón. Por lo general afecta a algunas células de Schwann y respeta a otras. El axón desnudado da un estímulo para la remielinización y la población de células en el endoneuro. Tiene la capacidad de sustituir a las células de Schwann lesionadas. Estas células proliferan y rodean al axón y con el tiempo remielinizan la porción desnudada. Sin embargo, la nueva vaina de mielina es delgada en proporción con el axón, y con el tiempo muchas neuropatías desmielinizantes crónicas dan lugar a la lesión axonal. Degeneración axonal. La degeneración axonal es provocada por una lesión primaria del cuerpo celular neuronal o a su axón. El daño al axón se debe a un accidente focal que se presenta en algún página 873. Punto en toda la longitud del nervio, por ejemplo, traumatismo o isquemia o una anomalía más generalizada que afecta al cuerpo celular neuronal, neuropatía. El daño al axón de nervio periférico, ya sea por lesión o por neuropatía, da como resultado cambios degenerativos seguidos de la degradación de la vaina de mielina y las células de Schwann. En la degeneración axonal distal, el axón proximal y el cuerpo celular neuronal que sintetiza el material necesario para nutrir y mantener el axón permanecen intactos. En las neuropatías y las lesiones por aplastamiento en las cuales el tubo endoneural permanece intacto, la fibra en crecimiento lo hará hacia debajo de este tubo, hacia la estructura que originalmente era inervada por la neurona. Sin embargo, es posible que tarde semanas o meses para que la fibra en crecimiento alcance su órgano y para que se restablezca la función de comunicación.
Se requiere más tiempo para que las células de Schwann formen nuevos segmentos de mielina y para que el axón recupere su diámetro original y velocidad de conducción. La regeneración exitosa de una fibra nerviosa en el sistema nervioso periférico depende de muchos factores. Si una fibra nerviosa es destruida relativamente cerca del cuerpo celular neuronal, hay posibilidades de que la célula nerviosa muera, y si lo hace, no será sustituida. Si se presenta una lesión por aplastamiento, se presenta una recuperación de la función parcial o a menudo completa. Los traumatismos por seccionamiento de un nervio son un tema completamente distinto. Se forma tejido cicatricial conectivo rápidamente alrededor de la herida, y cuando esto sucede, solo los ramos axonales de regeneración más rápida pueden comunicarse con los tubos endoneurales distales intactos. Se han utilizado varios fármacos que inhiben la cicatrización en un intento por reducir este riesgo, pero solo se han logrado respuestas moderadas. En otro intento por mejorar la regeneración nerviosa, se han colocado varios tipos de implantes para llenar las largas brechas en el tubo endoneural. Las neuropatías que afectan al cuerpo celular neuronal son mucho menos comunes que las que afectan a los axones. En estos casos existe poco potencial de recuperación de la función debido a que la muerte de las células neuronales evita la regeneración axonal. Mononeuropatías. Las mononeuropatías a menudo son provocadas por condiciones localizadas como traumatismo, compresión o infección que afectan a un solo nervio raquídeo, plexo o tronco nervioso periférico. Los huesos fracturados pueden lacerar o comprimir nervios. Los torniquetes excesivamente apretados pueden lesionar los nervios directamente o producir lesión isquémica. Además, las infecciones, como la del herpes zóster, afectan a una sola distribución de nervio aferente segmentario. La recuperación de la función nerviosa por lo general es completa después de las lesiones por compresión y es incompleta o ausente después de la transcesión nerviosa. Página 874. Síndrome de túnel del carpo. Este síndrome es una mononeuropatía por compresión relativamente frecuente. Es provocado por la compresión del nervio mediano en su trayecto con los tendones flexores a través de un canal formado por los huesos del carpo y el ligamento carpiano transverso. La condición es provocada por varias alteraciones que producen una reducción en la capacidad del túnel del carpo, por ejemplo, cambios óseos o ligamentarios, o un aumento en el volumen del contenido del tubo, por ejemplo, inflamación de tendones, hinchazón sinovial o tumores. Muchos casos de síndrome de túnel del carpo se deben a la ejercitación repetida de la muñeca, por ejemplo, movimientos de flexión-extensión y estrés relacionados con los movimientos de pellizcamiento y agarre. Manifestaciones clínicas. El síndrome de túnel del carpo se caracteriza por dolor, parestesia y entumecimiento del pulgar y dedos índice, medio y mitad del anular, dolor en la muñeca y la mano, que empeora de noche, atrofia del músculo abductor del pulgar y debilidad en la sujeción precisa. Todas estas anomalías pueden contribuir a la torpeza de la actividad motora fina. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico por lo general se basa en las alteraciones sensitivas confinadas a la distribución del nervio mediano y un signo positivo de Tinel o Pallen. El signo de Tinel es el desarrollo de una sensación de entumecimiento que se irradia a la palma de la mano y que es provocada por una percusión ligera sobre el nervio mediano en la muñeca. La maniobra de Pallen, página 875. Se realiza al pedir que la persona sostenga la muñeca en completa flexión durante aproximadamente un minuto. Si se presenta adormecimiento o parestesia a lo largo del nervio mediano o si es exagerada,
se considera que esta prueba es positiva. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa a menudo se realizan para confirmar el diagnóstico y excluir otras causas del trastorno. El tratamiento incluye evitar los movimientos que provocan compresión nerviosa, colocación de férula y antiinflamatorios. Se deben tomar medidas para disminuir los movimientos repetitivos causantes. Las férulas se usan solo por la noche. Cuando el empleo de férula es ineficaz, se pueden inyectar corticosteroides en el túnel del carpo para reducir la inflamación y la hinchazón. La intervención quirúrgica consta de una división quirúrgica de los ligamentos carpianos palmares como medio para aliviar la presión en el nervio mediano. Polineuropatías. Las polineuropatías incluyen la desmielinización o degeneración axonal de múltiples nervios periféricos que provocan déficit simétricos, sensitivos, motores o mixtos. Por lo general, los axones más largos son los que se afectan primero y los síntomas comienzan en la parte distal de las extremidades. Si el sistema nervioso autónomo está afectado, puede haber hipotensión postural, estreñimiento e impotencia. Las polineuropatías son resultado de mecanismos inmunes, por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Productos tóxicos, por ejemplo, polineuropatías por arsénico, polineuropatía por plomo, polineuropatía alcohólica y enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes mellitus, uremia. Diferentes causas tienden a afectar a los axones de diferentes diámetros y afectan a las neuronas sensitivas, motoras o autónomas en diferentes grados. Síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es una polineuropatía inmune aguda. El síndrome define una entidad clínica que se caracteriza por debilidad y pérdida de los reflejos tendinosos de las extremidades. Es progresiva, simétrica y ascendente. Se ha descrito como la causa más común de parálisis aguda, flácida y no traumática. Hay varias manifestaciones del trastorno que incluyen degeneración axonal motora pura y degeneración axonal de nervios motores y sensitivos. El trastorno se manifiesta por infiltración de células mononucleares alrededor de los capilares de las neuronas periféricas, edema del comportamiento endoneural y desmielinización de las raíces raquídeas anteriores. La causa del síndrome de Guillain-Barré quizá tenga un componente inmune. La mayoría de las personas refiere haber tenido una enfermedad aguda semejante a influenza antes del inicio de los síntomas. Además, casi un tercio de las personas con síndrome de Guillain-Barré tiene anticuerpos contra los gangliósidos nerviosos. Manifestaciones clínicas. El trastorno se caracteriza por debilidad progresiva y ascendente de los músculos de las extremidades, lo que produce parálisis flácida simétrica. Los síntomas de parestesia y de adormecimiento a menudo acompañan a la pérdida de la función motora. La velocidad con la que avanza la enfermedad varía y puede haber una afectación desproporcionada de las extremidades superiores o inferiores. La parálisis evoluciona para afectar los músculos respiratorios, lo que obliga el empleo de respirador para estas personas. Es común la afectación del sistema nervioso autónomo que provoca hipotensión postural, arritmias, congestión facial, anomalías de la transpiración y retención urinaria. El dolor es otra característica frecuente del síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome tiene un desarrollo rápido de insuficiencia ventilatoria y alteraciones autónomas que amenazan la función circulatoria o que se presentan como un proceso lento e insidioso. Tratamiento. El tratamiento incluye soporte de las funciones vitales y prevención de las página 876. Complicaciones como ruptura de la piel o tromboflebitis. El tratamiento es más eficaz si se inicia al principio del curso de la enfermedad. Por lo general, la piedra angular del tratamiento es la plasmaferresis y la inmunoglobulina intravenosa en dosis altas. Lumbalgia. La lumbalgia es un problema frecuente que afecta a casi el 70% de las personas por lo menos una vez en sus vidas.
Afecta a mujeres y varones por igual, con inicio entre los 30 años y 50 años. Los factores de riesgo incluyen levantar objetos pesados, torsiones, vibración corporal, obesidad y acondicionamiento inadecuado. Sin embargo, la lumbalgia es frecuente incluso en personas sin estos factores de riesgo. Aunque la lumbalgia aguda se resuelve en 3 a 6 semanas, en casi todos los afectados las recurrencias son frecuentes. La lumbalgia es resultado de varios problemas interrelacionados que afectan las estructuras raquídeas, incluidas las articulaciones facetarias, el periósteo vertebral, los ligamentos, la musculatura paravertebral y la fascia, y las raíces nerviosas raquídeas. Las personas con lumbalgia frecuentemente experimentan lesiones musculoligamentarias y cambios degenerativos relacionados con la edad en los discos y las articulaciones facetarias. Otras causas incluyen hernia de disco, que es hernia del núcleo pulposo, y estenosis raquídea, la cual se caracteriza por estrechamiento del canal central, por lo general por cambios degenerativos hipertróficos. Las medidas diagnósticas utilizadas en la valoración de la lumbalgia incluyen la historia clínica y la exploración física, con una exploración neurológica minuciosa. Otros métodos diagnósticos incluyen radiografías de la espalda e imagen por resonancia magnética, IRM. La IRM y la radiografía por lo general no se recomiendan al inicio de la lumbalgia. El reto diagnóstico es identificar a las personas que requieren una evaluación adicional para problemas más serios. El tratamiento de la lumbalgia por lo general es conservador y consta de analgésicos, relajantes musculares e instrucción de los mecanismos correctos para levantar objetos y métodos para proteger la espalda. El alivio del dolor por lo general se logra con antiinflamatorios no esteroideos, otros analgésicos y relajantes musculares. Por la gran frecuencia de trastornos del sueño en casos de lumbalgia es importante que también se trate este problema. Hernia del disco intervertebral. El disco intervertebral se considera el componente más importante de las estructuras de soporte de peso de la columna vertebral. El disco intervertebral consta de un centro suave y gelatinoso llamado el núcleo pulposo, que está rodeado de un anillo fuerte de fibrocartílago, llamado el anillo fibroso. Los componentes estructurales del disco lo hacen capaz de absorber el impacto y cambiar la forma, y al mismo tiempo permitir el movimiento. Con la disfunción, el núcleo pulposo se puede salir de su lugar y herniarse hacia el anillo fibrosis, una condición conocida como disco herniado, roto o deslizado. Etiología y patogénesis. El disco intervertebral puede dejar de funcionar por traumatismo, los efectos del envejecimiento o trastornos degenerativos de la columna vertebral. Los traumatismos son resultado de actividades como levantar objetos mientras se adopta una posición flexionada, resbalarse, caer sobre la región glútea o la espalda o suprimir un estornudo. Con el envejecimiento, el centro gelatinoso del disco se seca y pierde gran parte de su elasticidad, lo que lo hace susceptible a desgarros. Los procesos degenerativos como la osteoartritis o la espondilitis anquilosante predisponen a una mala alineación de la columna vertebral. La región cervical y lumbar son las más flexibles de la columna vertebral y son las que con página 877. Mayor frecuencia sufren hernias de disco. Por lo general, este problema se presenta a niveles inferiores de la columna lumbar, en donde la masa que se está soportando y la inclinación de la columna vertebral es mayor. Casi todos los casos se presentan en las regiones de L4 o L5 a S1. Con las hernias de la columna cervical, los sitios más afectados son C6 a C7 y C5 a C6. La protrusión del núcleo pulposo por lo general se presenta en un sentido posterior y hacia el agujero intervertebral y su raíz nerviosa raquídea contenida.
Es importante el nivel en donde se presenta la hernia del disco. Cuando una lesión se presenta en el área lumbar, solo las fibras nerviosas de la cola de caballo están afectadas, dado que estas raíces vertebrales alargadas anterior y posterior contienen tubos endoneurales de tejido conectivo. Es probable que exista regeneración de las fibras nerviosas. Sin embargo, se requieren varias semanas o meses para la recuperación completa por la distancia del músculo o piel inervado en las extremidades inferiores. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de un disco herniado se localizan en el área del cuerpo inervada por las raíces nerviosas e incluyen manifestaciones motoras y sensitivas. El dolor es el primer síntoma y el más frecuente. Las raíces nerviosas de L4, L5, C1, C2 y C3 generan un síndrome de lumbalgia que se disemina hacia la pierna y a la planta del pie. El dolor por lo general se intensifica al torcer, estornudar, estirarse, detenerse, levantarse y los movimientos anómalos que se presentan durante la caminata o al andar en bicicleta. Es posible encontrar debilidad motora leve, aunque la debilidad mayor es poco frecuente. Los déficits sensitivos más frecuentes por la compresión de la raíz nerviosa raquídea son parestesias y adormecimientos, en particular de la pierna o el pie. El disco herniado se puede diferenciar de otras causas de lumbalgia aguda. Diagnóstico. Las medidas diagnósticas incluyen historia clínica y exploración física. La valoración neurológica incluye pruebas de la fuerza y reflejos musculares. La prueba de la pierna estirada es importante para el diagnóstico. Se realiza en decúbito supino y se hace pasivamente al levantar la pierna de la persona. La prueba también se puede realizar al extender levemente la rodilla mientras la persona se sienta en una mesa, con ambas rodillas y caderas flexionadas a 90 grados. La maniobra está diseñada para aplicar tracción a lo largo de la raíz nerviosa, lo que exacerba el dolor si la raíz nerviosa tiene inflamación aguda. En condiciones normales es posible levantar la pierna aproximadamente 90 grados, sin provocar molestia de los músculos de la corva. La prueba es positiva si se produce dolor cuando se levanta la pierna a 60 grados o menos. Otros métodos diagnósticos incluyen radiografías de la espalda, IRM, tomografía computarizada, TC, y mielografía con TC. Página 878. Tratamiento. Por lo general, el tratamiento es conservador y consta de analgésicos y educación de la manera de proteger la espalda. El alivio del dolor se puede lograr con antiinflamatorios no esteroideos, aunque en ocasiones se requiere el empleo a corto plazo de opioides para dolor intenso. Los relajantes musculares se usan a corto plazo. La evidencia sugiere que el consumo de tratamientos alternativos como la proloterapia PRT tienen un impacto refractario en la lumbalgia, ya que ayuda a sanar el tejido blando. Por lo general se recomiendan ejercicios de acondicionamiento de los músculos del tronco, en particular los extensores de la espalda. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando se documenta la hernia por un procedimiento de imagen, dolor constante o déficit neurológico compatible que no ha respondido al tratamiento conservador. Lumbalgias urgentes. Aunque la lumbalgia aguda por lo general es una condición que no pone en riesgo la vida, en pocas personas puede ser una manifestación de una patología importante. Las catástrofes vasculares, aneurismas abdominales y disección aórtica, neoplasias, síndrome de compresión de la médula. Página 879. Espinal y procesos infecciosos pueden presentarse como lumbalgia aguda. Los hallazgos clínicos comúnmente conocidos como banderas rojas que indican la posibilidad de una enfermedad más seria incluyen inicio gradual del dolor, edad menor de 20 años o más de 50 años, dolor de la zona torácica de la espalda, antecedentes de traumatismo, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, inmunodepresión o neoplasia.
pérdida de peso no intencional, procedimiento reciente conocido como bacteremia, antecedentes de consumo de drogas intravenosas. El inicio gradual del dolor puede ser indicativo de neoplasia o infección. El dolor lumbar que inicia antes de los 20 años de edad sugiere un trastorno congénito o del desarrollo, y el inicio reciente del dolor a los 50 años de edad o más es muy probable que sea una manifestación de una condición seria como aneurisma aórtico, neoplasia o fractura por compresión. El dolor que se agrava al acostarse es una indicación de neoplasia o infección, y el dolor que mejora al sentarse o con la ligera flexión de la columna vertebral sugiere la presencia de estenosis raquídea. Los datos de síntomas neurológicos como parestesias, debilidad motora, incontinencia urinaria o fecal o anomalías de la marcha requieren pruebas diagnósticas adicionales para descartar compresión de la médula espinal. En resumen, la unidad motora consta de la LME, la unión neuromuscular, y el músculo esquelético que inerva ese nervio. Los trastornos de la unidad neuromuscular incluyen distrofia muscular y miastenia grave. La distrofia muscular es un término que se utiliza para describir varios trastornos que producen un deterioro progresivo del músculo esquelético por necrosis, seguido de sustitución por tejido fibrograso. Una forma, la DMD, es heredada como un rasgo ligado a X y se transmite de la madre a su descendencia del sexo masculino. La miastenia grave es un trastorno de la unión neuromuscular resultado de una deficiencia de los receptores de acetilcolina. Página 880. Funcionales. Lo que provoca debilidad de los músculos esqueléticos. Dado que la enfermedad afecta a la unión neuromuscular, no hay pérdida de la función sensitiva. Las manifestaciones más frecuentes son debilidad de los músculos oculares con peptosis y diplopia. Los trastornos nerviosos periféricos incluyen neuronas motoras y sensitivas fuera del sistema nervioso central. Hay dos tipos de lesión nerviosa: periférica con base en el sitio dañado, la desmielinización segmentaria que afecta a la célula de Schwann, y la degeneración axonal que afecta el axón nervioso o el cuerpo celular. Los trastornos del nervio periférico incluyen mononeuropatías que afectan a un solo nervio raquídeo, plexo o nervio periférico, y la polineuropatía que incluye desmielinización o regeneración axonal de múltiples nervios periféricos que provocan déficits sensitivos, motores o mixtos simétricos. El síndrome del túnel del carpo es una mononeuropatía provocada por compresión del nervio mediano que pasa a través del túnel del carpo en la muñeca. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía subaguda probablemente debida a mecanismos inmunitarios que provoca manifestaciones motoras ascendentes progresivas sensitivas y del sistema nervioso autónomo. En ocasiones se presenta afectación respiratoria que requiere ventilación mecánica. La lumbalgia aguda es con mayor frecuencia el resultado de condiciones como distensión muscular. El tratamiento se enfoca, página 881. En medidas para mejorar la tolerancia a la actividad, el disco intervertebral herniado se caracteriza por protrusión del núcleo pulposo en el canal espinal, con irritación o compresión de la raíz nerviosa. Por lo general, la hernia se presenta a niveles inferiores de las regiones lumbar y sacra, L4 o L5 a S1.